Sí, muy buenas tardes a todos. Disculpen, ha habido un problema con el ingreso al aula. Por favor, si me pueden permitir compartir la pantalla. Doctor Johanny, por favor, permítame compartir la pantalla. No, ya puede compartir. Ya, muchas gracias. Muy buenas, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a hoy día hablar de la patología de la pared abdominal. Patología que es muy frecuente en la atención de los pacientes que vienen por cirugía general y muchas de las veces tenemos que atender las complicaciones. Un poco para ingresar al tema, vamos a hacer un pequeño recuerdo sobre la estructura anatómica de la pared abdominal. La pared abdominal podemos dividirla en dos grandes regiones, en la región anterolateral y la región posterior. La región anterolateral está integrada por dos regiones, una región anterior y una región lateral. En la región anterior vamos a tener básicamente dos estructuras musculares. Dos estructuras musculares que son principalmente el músculo recto anterior medio del abdomen, que es un músculo largo, acintado, unido por estas estructuras intertendinosas, y se fija en la parte anteroinferior del reborde costal del tórax y en el borde superior del hueso pubiano. Hay que remarcar que la parte superior es más ancha, que la parte inferior se hace más angosta y más gruesa. Y el otro músculo es un músculo más pequeño que se encuentra por encima del borde del músculo, perdón, del borde del hueso pubiano, en forma de dos triángulos que están por delante de las inserciones del recto, que son los músculos piramidales. Estos dos músculos van a estar envueltos por sendas vainas aponeuróticas gruesas que van a depender de las fascias que se originan de los músculos laterales, del músculo oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso. Sus fibras mediales van a envolver para formarle un estuche que protege a este músculo que es el recto y el piramidal.
Pero la distribución de esta vaina, que es importante, por debajo de la región umbilical, si debajo del ombligo, las vainas van a cambiar de distribución. ¿De qué forma? En la parte superior, la distribución de estos tres fascias se van a distribuir tanto en la parte anterior como en la parte posterior, formando un refuerzo casi equilátero, equivalente. En cambio, por debajo de unos 5 centímetros debajo del ombligo, las vainas que eran posteriores, todas se hacen anteriores. Y ustedes pueden ver esta división del cambio del sentido de las fibras que se hacen todas anteriores es a esta altura que se llama la línea arqueada o también conocida como arco de Douglas. Esta parte inferior no va a tener la recubierta posterior, sino va a tener solamente la fascia transversalis. Muy bien. Aprovechando las imágenes, podemos apreciar que la inervación viene a partir de los séptimos nervios tóraco-abdominales, que en gran parte inicial van a dar inervación a la región del tórax y las partes distales de estos nervios van a dar la inervación a la región de la pared abdominal. Como ven ustedes, van atravesando diferentes capas musculares y aponeuróticas. Y recordar que cuando estos nervios atraviesan las fascias, van a dejar puntos de debilidades que son importantes cuando hablemos de la patología herniaria. En cuanto al drenaje venoso, podemos apreciar que hay una interrelación entre las venas de la región torácica y de la región ilíaca. Esta interconexión, como ven ustedes, son ramos venosos superficiales que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando se va a tratar de la reparación de la pared abdominal. Estas venas, por ejemplo, tenemos las venas periumbilicales, las venas epigástricas superficiales, las venas circunflejas ilíacas superficiales. En cuanto al drenaje venoso y el drenaje linfático, considerar que los linfáticos que van a corresponder se van a relacionar a la región periumbilical, a la región inguinal y en la parte más superior se pueden asociar a la región axilar. Aquí podemos apreciar la distribución de las fibras del oblicuo mayor, que como ven ustedes son en sentido oblicua, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. En concordancia, las fibras del oblicuo menor también son oblicuas, pero en sentido contrario, de abajo hacia arriba. Recordar también que las fibras más inferiores del transverso se hacen horizontales. El tercer músculo y el más profundo es el transverso, cuyas fibras, ¿no?, son en sentido transversales, y recordar que a cierta altura medial, las fibras musculares tanto del oblicuo menor y del transverso van a ser reemplazadas por una fascia y van a delimitar una línea que se conoce como la línea semilunar de Spiegel, que es punto y asiento de ciertas debilidades de la pared. La connotación mayor de esta región viene a ser la región inguinal, la región conocida como inguinocrural, en la zona de mayor compromiso de patología de defectos herniarios en la región de la pared abdominal. Esta región inguinal, que es una región intermedia entre el abdomen y la región femoral, o raíz, o la que corresponde a la raíz del miembro inferior, vamos a encontrar una región especial donde va a estar un
aspecto de canal donde transcurre en el varón el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Esta región inguinal, este trayecto inguinal va a presentar paredes. La pared superior está formada por el oblicuo menor y el transverso. La pared inferior por el ligamento inguinal, la pared anterior por la pared del oblicuo mayor. En cambio, la pared posterior es una pared que está compartida por ciertos ligamentos, pero sobre todo el área que mayor nos deben dar interés es esta pequeña área delimitada y solamente cubierta por fascias transversales. Y esta estructura, al ser tan delgada, es el asiento de mayor debilidad de la región. Sin embargo, recordar que la fisiología muscular, sobre todo cuando hacemos la maniobra de Valsalva, la maniobra del esfuerzo, esta pared superior cumple la función como que fuese una cortina que al contraerse cubre el defecto, protegiéndonos a los humanos de las hernias inguinales. Sin embargo, en algunas condiciones anatómicas propias de cada individuo, esta cortina fisiológica a veces no cumple con su función como aparentemente debería ser. En la siguiente imagen podemos apreciar, ¿no?, lo que estábamos diciendo, estos dos elementos que forman el techo o pared superior, y detrás de esta está esta estructura muy delgada que es la fascia transversalis. Esta fascia transversalis es en realidad la continuación de una fascia que cubre tanto el tórax como el abdomen, y en el tórax se llamará fascia endotorácica. La segunda capa profunda, después de la fascia, es el tejido celular o tejido preperitoneal, que es un tejido adiposo principalmente, y la segunda capa, la más profunda, es la serosa en la hoja parietal del peritoneo. A todo esto ustedes pueden ver cómo está atravesando, en este caso, el cordón espermático por esta área. De tal forma que esta área va a presentar esta estructura que, sin embargo, le va a dar cierta debilidad a la región. Esta es una vista posterior, es decir, una vista por detrás de la región inguinal, donde podemos identificar esta estructura que es la cara posterior del músculo recto, el ligamento inguinal por detrás, el cuerpo del pubis, la sínfisis pubiana, la rama superior del pubis. Por acá podemos apreciar una serie de estructuras vasculares que son los vasos ilíacos externos, tanto la arteria, la vena, que cuando pasan este ligamento van a cambiar de nombre y van a ser los vasos femorales. También podemos apreciar esta rama que nace de la ilíaca externa, que es la arteria epigástrica inferior, más hacia abajo, debajo de la rama superior del pubis, tenemos el agujero obturador cubierto por el músculo obturador interno, y aquí vemos una arteria, rama lipogástrica, la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz va a pasar por este orificio, que es el canal o agujero obturador, y aquí una arteria que comunica tanto la arteria epigástrica con la arteria obturatriz, llamada corona mortis o corona de la muerte. Muy bien, aquí tenemos el conducto deferente, ¿no?, que atraviesa la región, ¿no?, llevando los espermatozoides hacia la región
del conducto eyaculador. Y acá tenemos otro orificio donde vemos que atraviesa los vasos testiculares, ¿no? Conjuntamente con el conducto diferente. Este de acá es el anillo inguinal profundo. Esta es una vista por dentro. Y aquí podemos apreciar también que se forma un triángulo. Este triángulo es conocido como el triángulo de Hasselbalch, punto de mayor debilidad de la pared posterior del trayecto inguinal. Y está delimitada, como ven ustedes, por el borde externo del músculo recto, el ligamento inguinal, los vasos epigástricos inferiores. Hacia abajo hay un ligamento, el ligamento lacunar o de Gimbernard, que une el ligamento inguinal con el borde superior de la rama superior del pubis. Y en la rama superior del pubis tenemos otro elemento importante, que es el ligamento de Cooper, que es un engrosamiento del periósteo, ¿no? Que es importante como reparo para el tratamiento quirúrgico de las hernias. Sobre los elementos de toda hernia. ¿Qué cosa es una hernia? Que tenemos que definirla porque es lo que nos está convocando el día de hoy como la principal patología de la pared abdominal. Esta patología, que se refiere a las hernias, hemos visto que en las diferentes hernias se puede identificar una serie de alteraciones, ¿no? Que son las zonas de mayor debilidad de la pared, porque la pared no es una estructura sólida, sino tiene puntos de debilidad como habíamos identificado. Estas zonas de debilidad, ¿no? Inicialmente no existe ningún defecto, pero por unas condiciones que aceleran esta debilidad, la hacen más real, por ahí pueden migrar vísceras o parte de las vísceras. Esa es una hernia. En cuanto a las partes de toda hernia, toda hernia que tiene un defecto, primero vamos a tener un anillo que vendría a ser la zona del defecto, esa zona de debilidad que se hace real, que se va aumentando, un saco que vendría a ser esto de acá, de envoltura, que habitualmente es el peritoneo parietal que es empujado conjuntamente con las fascias transversales. Es el saco o continente. Y el contenido son las vísceras que están dentro de este saco, ¿no? Que pueden ser intestino, puede ser el colon, puede ser el epiplon, puede ser la vejiga y otros elementos más. El saco a su vez, esta estructura, el saco tiene un cuello, un cuerpo y una cabeza, que es la parte más distal. Ahora vamos a ver la pared posterior. En la pared posterior tenemos las siguientes patologías, ¿no? Como ven ustedes acá, estos dos defectos son zonas de debilidad en la región posterior que la vamos a remarcar en este momento. Por ejemplo, acá, en la región superior tenemos lo que viene a ser el cuadrilátero de Greenfield. Aquí tenemos la 12ª costilla como límite superior. Por arriba también tenemos la inserción de los músculos, de las fibras del músculo serrato postero superior.
tenemos acá la masa lumbar común por dentro, el músculo transverso, y acá parte de las fibras del oblicuo menor van a delimitar un cuadrilátero. Es llamado cuadro de Greenfield, donde el defecto, como en este caso vemos, es la progresión a través de defecto de las hernias lumbares superiores. También tenemos otro defecto natural que viene a ser el triángulo de Petit. Acá está el dorsal ancho, este es el músculo oblicuo mayor, esta es la cresta ilíaca. Por acá también hay defectos que van a formar lo que se llama las hernias lumbares inferiores. Estas hernias lumbares no son frecuentes, ocasionalmente vemos, sobre todo son más frecuentes en las personas desnutridas, prematuros, y lo que tenemos que hacer, ¿no?, cuando enfrentemos esto, el abordaje puede ser laparoscópico o cirugía convencional, y finalmente lo que ya se ha quedado en consenso, que el manejo tiene que ser el implante de una malla o prótesis de material de polipropileno. Las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales son, por cierto, una de las patologías que vemos con alguna frecuencia. Pueden ser tan pequeñas o tan grandes como en este caso, que son las formas más crónicas. Muy bien, una hernia umbilical es la protrusión a través del anillo umbilical. ¿Qué cosa es el anillo umbilical? Es otro defecto de debilidad de la pared abdominal. Su frecuencia es una frecuencia intermedia. Hay un predominio del sexo femenino. Y el sexo femenino, ¿por qué está catalogada entre las personas que tienen más frecuencia de este tipo de hernias? Primero, por la consistencia de su pared, y segundo, porque las mujeres frecuentemente el hecho del embarazo y la gestación son condiciones que aumentan y pueden predisponer o desencadenar las hernias umbilicales en ellas. Son frecuentes en las personas jóvenes, ¿no? Factores relacionados, si lo decíamos, el embarazo, la obesidad, ¿no? Algunas cirugías previas que pueden delimitar la cicatriz umbilical. Todo lo que aumente la presión intraabdominal es un factor condicionante, no solamente para las hernias umbilicales, sino en general para todas las hernias. Todas las hernias tienen manejo quirúrgico. La única cosa que tienen que ustedes tener en cuenta, ¿no?, es que las hernias pueden aparecer a cualquier edad. No se opera al recién nacido que tenga hernia umbilical. Se espera que tenga por lo menos 2 años de edad para proponer la cirugía. ¿Por qué? Porque el 80% de los niños con hernias umbilicales a los 2 años de edad por lo menos cierran, ¿no? Es decir, hay que esperar a los 2 años para operar, salvo que la hernia se complique, se estrangule, que es otra condición diferente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender también del tamaño del defecto. Si son de 2 centímetros, son de 2 a 4, más de 4. En ese caso, nosotros cuando son muy pequeñas, es decir, 2 centímetros o menos, lo que hacemos simplemente es hacer la cirugía abierta, ¿no? Mejor es abierta en este caso, una pequeña incisión en la región umbilical, el defecto se va a invaginar y se va a subcerrar. Se cierra con puntos nada más. Cuando son de 2 a 4 centímetros, como ven ustedes en la figura, utilizamos un refuerzo que es una malla de polipropileno, y esta malla la colocamos, ¿no?, en el espacio
preperitoneal en esa zona que está por fuera del peritoneo. O también podemos hacer una plastía que se llama la técnica de Mayo. Esta técnica de Mayo, ¿no?, es una técnica que consiste en poner doble plano de la propia aponeurosis como que fuese una cartera o un sobre, ¿no? Es decir, si acá está el defecto, ¿no es cierto? El mismo tejido lo reforzamos en doble hilera, ¿no? Doble punto acá y doble punto acá. Por eso que se le conoce la técnica de Mayo o técnica en cartera. Cuando son más de 4 centímetros, es decir, son muy grandes, ya es preferible utilizar, ¿no?, de todas maneras, las mallas. Ahora, las mallas pueden ser de polipropileno cuando se colocan en espacio por fuera del peritoneo. Pero acá también vemos que podemos utilizar, usando la cirugía laparoscópica, ingresamos al abdomen con el laparoscopio, identificamos el defecto internamente y colocamos una malla. Pero esta malla tiene que ser especial, no es el polipropileno, sino es el grupo de las mallas que se consideran de contacto visceral, es decir, mallas que pueden estar en contacto con las vísceras, con el intestino. ¿Por qué no se utiliza el polipropileno en primera instancia? Porque el polipropileno adhiere al intestino y lo puede perforar, y entonces no es conveniente. En cambio, estas mallas de contacto visceral son de material que evita la adherencia del intestino a la malla, evitando su complicación. Después tenemos las hernias de la línea alba o línea epigástrica. Esta línea alba es el punto donde se unen, ¿no?, las fibras se entrecruzan del lado derecho con el lado izquierdo de la vaina del estucio de los rectos. Esta patología es muy poco frecuente, solo llega al 5%. Hay un predominio en los varones, la edad media. Y una de las características importantes es que el paciente no ve la masa, sino va al médico por el dolor. Entonces, ubica el dolor en la región epigástrica, ¿no? Y entonces muchas veces son tan pequeñas, pero lo que pasa es que duele mucho. Entonces el paciente a veces en primera instancia no va al cirujano, sino va a medicina interna, al gastroenterólogo, y como no le encuentran nada, lo mandan al psiquiatra porque está pensando que está loco el paciente. Bueno, pero el cirujano, en este caso sí se ven, si se pueden ver, ahí está el defecto, es muy pequeño. Entonces el cirujano ya ha entendido que pasó por todo, hace el examen cuidadoso. Muy bien. Acá hay una regla interesante, 20-80, ¿no? 20-80. El 80% están en la línea media. El 80% son únicas. Hay una sola. En cambio, el 20% significa que dice, pueden ser varias, ¿no? Es decir, ahí puede haber varias. Y el 20% puede ser paramediana, es decir, por fuera de la línea media. No se olviden, 20-80. Y el tratamiento es igual. Si son muy pequeñitas, se reduce el contenido y se pone puntos, ¿no?, con material de sutura irresorbible. Y si no, se refuerza con una malla en el espacio preperitoneal. Hace un par de años ya se está haciendo la cirugía laparoscópica para estos defectos, que es una gran cosa, sobre todo permite evitar las cicatrices en esta región, en la región abdominal anterior, que es muy expuesta, sobre todo cuando vamos a las piscinas o a la playa, ¿no? Muy bien. En cuanto a la hernia de Spiegel, es el defecto que se presenta en la línea semilunar de Spiegel, ¿no? Por ahí atraviesan los filetes nerviosos y dejan espacios entreabiertos. Es una región, frecuentemente es la región donde está paralela, en esta área paralela a la región umbilical, a ambos lados. Y el defecto principal es que esta línea semilunar es muy ancha en estos pacientes, que facilitan la debilidad de esta región, porque como he dicho, por acá atraviesan los nervios y los nervios van dejando
espacios de debilidad. El diagnóstico a veces es poco frecuente. Al ser poco frecuente, el diagnóstico no es muy acertado y muchas de las veces tenemos que utilizar la tomografía o la resonancia para ver estos defectos. Acá está el músculo recto, acá están los músculos laterales. Miren acá, este defecto es la hernia de Spiegel. En cuanto al tratamiento, igual, si se aborda, puede ser por vía laparoscópica, por vía de cirugía abierta, igual se identifica el defecto y se coloca una malla como refuerzo principal. Las hernias inguinales son las hernias que con más frecuencia vamos a estudiar. Hay factores predisponentes, hereditarios, por un lado. Los varones tenemos más riesgo de tener hernias inguinales que las mujeres. La edad, a mayor edad, es más frecuente. Hay deficiencias estructurales, como son las alteraciones del metabolismo del colágeno. Estados de nutrición también son importantes, ¿no? En cuanto a los factores desencadenantes, todo lo que aumente la presión intraabdominal, la obesidad, el embarazo, los pacientes con problemas respiratorios crónicos, los estreñidos crónicos, pacientes prostáticos, en general, todo lo que aumente la presión intraabdominal, incluyendo los tumores, son condicionantes o desencadenantes a esta patología. Muy bien, en cuanto al examen, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico? El diagnóstico principalmente es clínico, semiológico, básico. Para hacer el examen estamos primero, el examen puede ser primero parado al paciente, bueno, obviamente está con la bata para el examen, hay que poner parados en forma pasiva y también activa, pedimos que tosa, que haga esfuerzo, ¿no? Y también tiene que ser complementada a veces con el examen en la camilla. Cuando uno examina directamente en la camilla, muchas veces la hernia se introduce a la cavidad, ¿no? Y parece que no hubiese hernia. Pero sin embargo, como le digo, complementen el estudio semiológico. Cuando ustedes piden que puja al paciente, ustedes van a ver si es una hernia, puede tener la forma esférica, como puede ser un limón. Entonces yo digo, puede ser una hernia directa. Y si tiene la forma que viene de la parte externa hacia adentro, hacia la región pubiana, decimos que es una hernia indirecta. Después vamos si no se acuerdan, esa clasificación ya la hemos aprendido en morfo, en anatomía, y creo que vale la pena que ahora lo reforcemos. Una de las maniobras, hay varias series de maniobras, pero una maniobra muy, muy útil es la maniobra de Landívar. Es una maniobra bimanual. Para eso, tenemos que recordarnos, ¿no?, que de la espina ilíaca antero superior a la espina del pubis es un trayecto que va a seguir el conducto, el cordón espermático, el conducto inguinal, y si ustedes dividen, ¿no?, por encima del pliegue inguinal, un par de centímetros por arriba, los van a dividir ustedes este trayecto en tercios. Aproximadamente en el tercio medio vamos a encontrar el anillo inguinal profundo, ¿no?, por donde sale el cordón espermático. Y el que está más pegado hacia el pubis, ¿no?, ese otro anillo, el anillo inguinal superficial. Esas maniobras bimanual porque una de sus manos, en dedos, miren con ustedes, se introduce empujando el escroto y acá ustedes van a identificar el anillo superficial. Y con la otra mano ustedes empujan, cubren el anillo profundo. Se entiende que antes de la maniobra lo que tenemos que es reducir todo el saco a la cavidad, ¿no? Muy bien, cuando ya se redujo todo, ustedes le piden al paciente que puje. Si ustedes tienen las dos manos ubicadas donde hemos quedado, ¿no?, y el examinador siente que, ¿no?, siente que le empuja el saco, entonces yo digo, maniobra de Landívar positivo. Quiere decir que la hernia es directa. Vamos a otro caso. Hacemos la misma maniobra, le decimos que empuje al paciente, ¿no?,
pero el paciente, pero no sentimos que empuje el saco. Entonces, saco la otra mano que está cubriendo el anillo profundo y recién siento que me toca, ¿no? Que toca, que viene así, ¿no? Y toca la punta, el borde del dedo, ¿no? La punta del dedo. Entonces ahí digo, maniobra del antíbar negativo, que significa hernia inguinal indirecta. En cuanto a la clasificación de las hernias inguinocrurales, vamos a recordar unos diagnósticos de acuerdo a la presentación de la clínica, ¿no? Entonces, en la presentación clínica, vamos a decir hernias primarias. Cuando el paciente va por primera vez al médico y ustedes le hacen el diagnóstico. Primera vez, hernia primaria. Para diferenciarla de esta, la hernia recidivada, es el paciente que ya fue operado y ha vuelto a abrirse la hernia recidivada o hernia recurrente. Hernia reductible. La hernia reductible es la hernia que el paciente sale el saco herniario y lo puedas regresar a la cavidad. Se ha reducido, reductible. Y lo contrario es el irreductible, no lo puede usted regresar. Y el irreductible puede ser crónico o puede ser agudo. Crónico porque siempre lo ha tenido ahí, caso típico de las hernias crurales, caso típico de las hernias umbilicales. Pero no le molesta, no hay mayor problema. Quizás algún dolor, pero no muy intenso. En caso de las agudas, el paciente hace un esfuerzo y le dice, ya no regresa el saco y me está molestando, me duele. ¿Ya? Pero sin embargo, no hay otros signos de alarma. No está obstruido, no está vomitando, no está obstruido. Importante. Muy bien. Entonces, las irreductibles pueden ser encarceradas o estranguladas. Las encarceradas es el paciente que vive con su saco por fuera, que no lo reduce, pero quizás, como le decía, algo de molestias, pero no cosas graves. En cambio, la estrangulada, el contenido sale, pero está comprimido por el anillo, provocando isquemia. Y si la cosa sigue, se produce la necrosis del saco. La hernia estrangulada es una emergencia, ¿no? Vamos a ver después. Esta es la clasificación anatómica que hemos aprendido en anatomía. Hernias inguinales indirectas, hernias inguinales directas, ¿no? Recuerden que ustedes habíamos hablado desde el recto, músculo recto, los vasos epigástricos inferiores, ligamento inguinal, ¿no es cierto? Acá está el triángulo de Hasselbalch, acá está el anillo inguinal profundo. Entonces, ¿cuándo digo que es directa? Cuando sale por acá, es decir, por el triángulo de Hasselbalch. También decimos que es medial a los vasos epigástricos inferiores. Y la hernia indirecta, la que sale acompañando al cordón espermático por el anillo inguinal profundo. Y decimos que son las hernias cuyo saco sale lateral o por fuera de los vasos epigástricos inferiores. Esa es la diferencia entre una y otra, no se olviden. Después tenemos las hernias inguinoescrotales o inguinolabiales. Inguinoescrotales en el varón, el saco es tan antiguo que llega hasta al escroto, cuelga al escroto. O puede llegar hasta las rodillas, lo que se llama la hernia en pota. Son muy grandes, ¿no? Y las hernias inguinolabiales son de las mujeres porque se van hacia los labios mayores. Pero también puede haber que el paciente tenga a su vez dos hernias, dos sacos. Saco directo y saco indirecto. Viene a ser las hernias en pantalón o hernias mixtas. De acuerdo al contenido del saco, ¿qué es lo que contiene el saco? Muy bien. Vamos a comenzar hablando de las hernias deslizadas. Si bien es cierto, la hernia deslizada no es realmente un contenido, sino se refiere que el saco herniario, que dijimos que era fascia transversalis, que era peritoneo parietal, aquí parte de la pared está formada por una víscera.
que puede ser el colon, puede ser la vejiga urinaria, por ejemplo. Entonces, hernia deslizada, parte de la pared del saco está formada por una víscera. La hernia de Littré, la hernia de Littré, cuyo contenido así aquí vamos a remarcar es el divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel es un divertículo congénito que sale en el borde antimesentérico del ilion terminal. La hernia de Richter o hernia en pellizcamiento, parte del diámetro o de la circunferencia del intestino está atrapada en el anillo generalmente crural, ¿no? Hernia de Amillán y hernia de Garingot. En ambas el contenido es un apéndice, el apéndice cecal. En el caso de la Millán es una hernia indirecta y la hernia de Garingot, hernia crural. Dentro de todas las clasificaciones, esta es la clasificación que más es útil, que es la clasificación de Nijhuis. La clasificación Nijhuis lo divide en 4 tipos. La tipo 1 es la hernia indirecta con anillo interno, anillo profundo, normal. Este es frecuente en los recién nacidos. Estos son frecuentes en la gente joven, en los niños. ¿Ya? Entonces acá no se usa malla, acá se utiliza lo que se llama la herniotomía, que significa identificar el saco, ligarlo en su base y resecar el resto, ¿no? Del saco. Y nada más, ese es el tratamiento. En cambio, las hernias inguinales indirectas, tipo 2, ya el anillo está dilatado. En este caso, lo que se hace es reforzar. Primero se trata el saco herniario y el defecto se va a corregir haciendo unos refuerzos. La tipo 3 se va a subclasificar en 3A cuando la hernia es directa, la 3B cuando es indirecta, mixta o en pantalón, la 3C las hernias crurales o femorales, la tipo 4 son todas las hernias recurrentes o recidivadas. Todas estas de acá, las tipo 3, son hernias cuyo defecto, hay un defecto de la pared posterior. ¿Ya? En las anteriores había problemas del anillo, ¿no? Pero acá no, la pared posterior está debilitada. Entonces, en estas hernias tipo 3, igual que las recurrentes, hay que usar mallas, las mallas, ¿no? De refuerzo. En cuanto al diagnóstico diferenciales, toda patología de la región hay que descartarlas, desde aneopatías, las varices, lipomas, tumores, abscesos, ¿no? Son causas que tenemos que diferenciarlas. Muy bien, ¿cuándo decimos que la hernia no está complicada? Cuando no hay flogosis, ¿no? Cuando el paciente tendrá algunas molestias, pero una cosa leve, pero que no merite, pues, un manejo intenso de dolor o un cuadro más grave, ¿no? Son generalmente reductibles, ¿no? Pero ya también hay muchos que pueden ser irreductibles, pero no es una cosa urgente, digamos, a tratar. Generalmente son manejo ambulatorio y hay que hacer, la cirugía se hace programada. A diferencia de las hernias complicadas, ¿no? Estas son siempre irreductibles. El paciente tiene mucho dolor, hay signos flogóticos, hay estrangulamiento, que hemos dicho ya, esto si no lo corregimos va a producir la necrosis del intestino que está metido ahí. Y el paciente va a presentar cuadros de obstrucción intestinal. Si ustedes no lo tratan, el paciente puede fallecer. Es urgente atender. Es más, a veces el estrangulamiento requiere hacer la resección del intestino que está comprometido. Las hernias crurales, a diferencia de las inguinales,
Las inguinales se van a presentar por encima de este ligamento inguinal. En cambio, las hernias crurales están por debajo, ¿no? Es decir, acá está el pliegue inguinal y debajo está la masa crural. Muy bien. Entonces acá hay un canal femoral, punto de debilidad, limitada por arriba por el ligamento inguinal, lateralmente por la vena femoral, por abajo la rama superior del pubis con el ligamento de Cooper, y por dentro el ligamento lacunar o ligamento de Jim-Bernard. El tratamiento igual, en general, van a ser de dos tipos: convencionales o cirugía abierta, o cirugía tradicional, cirugía laparoscópica, y ya se viene también la cirugía robótica, ¿no? Que todavía no hacemos mucho en Perú, pero ya es una alternativa que existe en el mundo. La cirugía convencional puede ser sin malla, es decir, con tensión, ¿no? Tensión. Los tejidos se ponen muy estirados. Y con malla, que son lo que se llama sin tensión. En cuanto a la cirugía convencional sin malla, hay varias técnicas, pero rescato estas que ven acá, que son las que se han usado con más frecuencia: la técnica de Bassini, la técnica de Mahway, la técnica de Schuldeis y la técnica de Nyhus. ¿Por qué la Nyhus tiene otro color? Es para recordarnos que todas esas tres primeras se hacen lo que se conoce como vía anterior, ¿no? Por vía anterior. Es decir, todo se aborda por delante, por la pared anterior, ¿no? Por ahí se va a manejar. En cambio, la cirugía de Nyhus el tratamiento se hace por la vía posterior. Es decir, se ingresa no directamente a la región anterior, sino por un poco por encima, se diseca, se llega al espacio preperitoneal y por ahí se va manejando, se va reduciendo la hernia, el saco herniario, y se pone la malla. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a ver la técnica de Bassini. La técnica de Bassini, un poquito para que ustedes se acuerden, hacia arriba recuerdan que había la pared superior, oblicuo menor, transverso, vamos a decir que es el techo de la casa. Abajo viene a ser el piso donde estaba el ligamento inguinal. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces la técnica de Bassini, ¿no?, que es el padre de la cirugía de la hernia, ¿no? Estamos hablando de 1800 y tantos, ¿no? En Padua, este cirujano italiano ideó el tema. Antes de él se hacía técnicas diferentes, pero los resultados no eran muy buenos. Entonces, como ustedes saben, aquí está la pared posterior, que es la zona de debilidad. Primero se va a corregir el saco, se va a imaginar y se va a ligar en su base y se va a recortar lo que redunda, ¿no? Y se va a unir con puntos el techo con el piso, ¿no? Un poco la idea es esto. Y como ven ustedes, se coloca puntos uniendo la pared superior con el piso. ¿Qué cosa estamos haciendo? Reforzando la pared posterior y corrigiendo el defecto del anillo inguinal profundo. Y ahí estamos viendo en el gráfico cómo se une el techo al piso, ¿no? Y acá hemos ligado el saco. Entonces, un poco, pero de todas maneras usted dirá, ¿por qué es contención? Porque estamos traccionando los tejidos que están en un sitio para fijarlos en otro sitio. Entonces la tensión produce varias cosas. Uno de ellos es el dolor en el paciente porque están traccionados. Y segundo, la tracción acondiciona la recidiva. En cambio, la técnica de Mahway es muy parecida, como ven ustedes, pero acá la diferencia es que lo vamos a fijar, si ya no al piso, sino al sótano. ¿Qué es el sótano? Donde está el ligamento de Cooper, ¿no? Ese reforzamiento de la rama superior del pubis, ¿no? Igual con material, con sutura no reabsorbible. Igual habrá más tensión, por eso hay que hacer las incisiones de relajamiento para que no haya mucha tensión, que son pequeños cortes que se dan
en la fascia para que no esté muy tenso los tejidos. La técnica de Bassini, nosotros en su época usábamos mucho para las hernias indirectas. La técnica de McVeigh para las hernias directas o las hernias crurales. Pero sin embargo, el problema de estas dos técnicas es la recidiva. Había alto rango de recidivas, de recurrencia. Después apareció una técnica, la técnica de Schuldeis. Si se dan cuenta, es una modificación también de los conceptos, ¿no? Aquí se refuerza las fascias transversales en dos puntos. Igual se fija con 2 puntos, ¿no? Al ligamento inguinal y la pared superior. Esta técnica de Schuldeis tiene buenos resultados. Ven ustedes los diferentes planos de puntos que se van corrigiendo. Sin embargo, nuestro mayor problema es que los Schuldeis tienen buenos resultados cuando uno tiene mucha experiencia en este tipo de técnica. Pero sin embargo, cuando lo hacemos lo que no estamos habituados, los resultados no son muy buenos. Es una buena técnica porque tiene baja recidiva, pero el problema está de que no todos lo podemos reproducir adecuadamente. Muy bien, con este problema de la recidiva aparecieron los materiales, ¿no? Los refuerzos. Había materiales biológicos usando piel, aponerosis, que pueden ser el propio paciente, puede usar de cadáveres o de animales. Pero siempre hubo problemas de rechazos, infecciones. Bueno, se dejaron de usar. Hasta que aparecieron, ¿no? Los metales, ¿no? Metales y aleaciones. Por ejemplo, acero, cobalto, titanio. El gran problema, rechazo, y el paciente producía grandes cicatrices, grandes defectos y se infectaba. Se dejaron de usar. Posteriormente aparecen los sintéticos, los polímeros, plenas guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, y acá tenemos los materiales no absorbibles y los materiales absorbibles. En los materiales no absorbibles tenemos pues el polipropileno, que es el que se usa más, tiene muchas ventajas, el politetrafluoretileno, ¿no? Que es otra alternativa más que tenemos. Los demás tienen algún papel, pero el polipropileno es de uso masivo, tiene muchas ventajas, muchos lo consideran como la malla ideal, sin embargo, no todo es ideal en la vida. Hasta la fecha de hoy se están ideando una serie de aleaciones, de mezclas para mejorar la calidad de estas mallas. Y en el caso de las mallas reabsorbibles tenemos el ácido policólico, la poliglactina. En el caso de las hernias no es ideal utilizar material reabsorbible, pero sí puede utilizarse combinando con los materiales no absorbibles. En cuanto al tratamiento quirúrgico con malla, tenemos varias técnicas. Rives, Gilbert, Stoppa, ¿no? La técnica de Lichtenstein, que tiene a su vez dos variantes, quizás hasta una 3. Pero estas dos últimas son las que se está usando con mayor frecuencia. La Lichtenstein con su técnica Filtration y la modificación de Robbins con su cono de malla. Muy bien. Acá es un poco resumen de lo que se está manejando, ¿no? En cirugía convencional con malla y sin malla. Nosotros estas técnicas habitualmente las usamos cuando no podemos usar la malla porque tenemos pues una hernia necrosada con una gran contaminación de la pared, y para evitar mayor compromiso utilizando una malla que es un cuerpo extraño, alguna de las tendencias es usar estas técnicas abiertas hasta que mejore el cuadro séptico de la pared para colocar finalmente la malla. Las técnicas con malla, que ya hemos dicho, es la Filtration y la técnica de Rukov. En cirugía laparoscópica tenemos la técnica TEP y la técnica TAP. La técnica TEP
es el abordaje extraperitoneal, es decir, por fuera del peritoneo, y la técnica TAP es el abordaje transabdominal atravesando la cavidad peritoneal. Y la técnica robótica, que es en futuro, tiene algunas ventajas, quizás no ventajas porque una Freetation tiene mucha utilidad, sobre todo en el sistema público sanitario. Sin embargo, tendrán algunas indicaciones de la cirugía laparoscópica y robótica. Ventajas en estas dos técnicas laparoscópicas con la cirugía abierta, bueno, la recidiva está muy cerca igual, casi igual. La ventaja o la grande ventaja en estas técnicas laparoscópicas es el costo. Y bueno, no es ideal pues para un sistema público como el nuestro, que hay ciertas limitaciones. Pero en unas condiciones sí lo hacemos cuando hay material para los pacientes. Pero la idea es, en un sistema como el nuestro, manejar una Liechtenstein es bastante ideal. Y esta es la técnica del Liechtenstein. Liechtenstein, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo digo así, ¿no? La Liechtenstein, haciendo una ecuación, es igual a una Bassini más Maya. Esa es mi fórmula. ¿Qué cosa quiere decir? ¿No? Es el mismo concepto de fijar el techo al piso, pero en este caso interponiendo una malla, ¿no? Ese es el concepto de Liechtenstein. Sigue siendo fundamental el concepto de Bassini. Y acá estamos viendo en estos dibujos cómo se coloca la malla. Se fija en el ligamento inguinal y en el techo o pared superior de la región inguinal. Se hace un espacio, un corte para que el cordón espermático pase por ahí a través, ¿no? Se hace una bufanda para rodear el cordón espermático. Y la variante Ruco, que él ha sido discípulo de Liechtenstein, solamente agrega un cono, como ustedes, un conito de malla a la zona del efecto, y finalmente le pone, como Liechtenstein indicó, la plancha de malla. La técnica de Stoppard, de René Stoppard, el francés cirujano, sobre todo cuando el paciente tenía doble hernia inguinal, él indicó colocar esta malla que al inicio, en su época, usó el Dacron, que es otro material sintético. Pero atraviesa el espacio preperitoneal, es decir, no entra el peritoneo, se invagina, se resuelve el problema de la hernia, reduciendo el contenido de los sacos hacia la cavidad, hacia el peritoneo, y se interpone esta malla de gran tamaño para que cubra ambos defectos. En cuanto a la técnica laparoscópica, tenemos la técnica TAP, que ha sido la antecesora a la técnica TEP. La técnica TAP, como ven ustedes, acá es la zona que se va a operar, la región inguinal derecha, ¿no? Acá vemos que el cirujano opera del lado contrario. El camarógrafo o el ayudante que hace la cámara está junto con el cirujano, y al lado al frente está el ayudante y el anestesiólogo en la parte superior. No recordar que la cirugía laparoscópica de hernia requiere anestesia general, ¿no? No se olviden, a diferencia de la técnica de Liechtenstein, que usa anestesia regional o puede ser anestesia local. Y así esta es la vista que uno tiene cuando entra a una cirugía laparoscópica de hernia. Aquí vemos la vejiga urinaria, el uraco, los dos ligamentos umbilicales. Aquí está el defecto, miren. Dos defectos, ¿no? Dos defectos que se ven así, ¿no? Y bajando vemos acá que se abre el peritoneo, se abre por encima del defecto del peritoneo, se encuentra el espacio, se ubican los ligamentos y se implanta la malla, como ven ustedes acá, se pone la malla. Antes de eso, claro, lo que hemos hecho es rechazar todo el contenido del saco de la cavidad y ponemos la malla, ¿no? Y ahí se fija con
una sustancia adhesiva, un pegamento, o se puede utilizar los puntos o las grapas llamadas tacker que fijan la malla. ¿Y dónde lo fijamos? En el ligamento de Cooper. Y después se cierra, se sutura el defecto. Muy bien. Cuando uno entra a la cirugía de este tipo, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Evitar, ¿no? Evitar entrar a estos triángulos, el triángulo de Dunn y el triángulo de dolor. El triángulo de Dunn, como ven ustedes, está delimitado por los vasos deferentes y los vasos espermáticos. Ahí en el centro es un triángulo de peligro, porque acá encontramos los grandes vasos ilíacos externos, arteria y vena. Entonces, cuando uno quiere colocar un punto de fijación, hay que tener cuidado, porque podemos, o sí, colocar acá sería una desgracia, porque vamos a producir una lesión vascular muy peligrosa, porque lesionamos estos vasos ilíacos. Y lateralmente tenemos otro triángulo, es el triángulo de dolor, llamado así porque por acá discurren los nervios femorocutáneo, genitocrural. Si fijamos ahí, colocando el punto o el tacker, el engrapamiento, podemos producir dolor y puede haber lesionado el nervio. Y aquí vemos la técnica TEP. La técnica TEP se hace una incisión umbilical, se entra al espacio preperitoneal, no se entra al peritoneo. Entramos con un trocar que tiene en su extremo un balón que se infla, ¿no? Vemos cómo se infla y va a dejar un espacio, ¿no? Donde vamos a encontrar en la zona del defecto, y aquí encontramos el Cooper y colocamos la malla que cubra el defecto. En cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones inmediatas como el sangrado, la retención urinaria. Complicaciones mediatas también son el seroma, las infecciones, la dehiscencia, y tardías como son también la recurrencia, que es una de las cosas que más frecuentemente se ven. Puede haber rechazo del material, atrofia testicular cuando se hace muy ajustado la colocación de la malla alrededor del cordón espermático, o cuando se manipula mucho el testículo y el cordón, se produce el hidrocele. Muy bien, ¿qué cosa es una eventración? La eventración es la salida de las vísceras por un defecto, pero un defecto adquirido, creado después de una cirugía o un trauma. Y, y los defectos pueden ser, como ven ustedes, difusos, totales, pueden ser parciales o pueden ser cribiformes. De acuerdo al tamaño, pueden ser pequeñas cuando son menos de 5 centímetros, medianas de 5 a 10 y grandes más de 10 centímetros. Todas las mallas, generalmente todas las mallas, tenemos que utilizar mallas porque hay un gran defecto, una debilidad adquirida. Y esta es una de las formas de cómo colocamos las mallas, ¿no? Por ejemplo, acá se está con una malla de polipropileno por encima del peritoneo, si no está en contacto con las vísceras, y se fijan con puntos retromusculares. Muy bien, así va quedando, ¿no? Después, estas son las incisiones de descarga, ¿no? Que me puede permitir ya no tener el tejido en tensión para cerrar el defecto sin mayor tensión. Muy bien. ¿Qué cosa es una dehiscencia, no? La dehiscencia puede ser completa o incompleta. La dehiscencia es una eventuación aguda que se hace después de pocos días de una cirugía, ¿no? Puede ser completa, se llama evisceración y se abre en todos los planos. Acá tenemos un grado 1, acá está la hoja peritoneal. Como ven ustedes, la víscera no atraviesa el defecto. En el grado 2, el intestino está viéndose al borde de la piel, y en el grado 3, el mesenterio ya se está viendo por fuera. Habitualmente, los grados 1 son de manejo conservador, se dice así. Vamos limpiando la herida, vamos quitando los defectos, los efectos que hacen que el paciente tosa o esfuerzo, vomite,
para que esta estructura visceral intestinal salga al exterior. En el caso de los grados 2 y 3 ya son de manejo, no tanto expectantes, sino son de manejo quirúrgico. Entonces, estos son pacientes que tenemos que someterlos a cirugía de urgencia para primero, revisar cuál ha sido la causa de la evisceración. Pueden ser causas abdominales o pueden ser causas sistémicas, como el paciente que esté con tos, una neumonía, esté tosiendo y hace fuerza y se volaron los puntos. Puede ser una condición que la herida se infecte o que hemos usado un material no adecuado y se abrió por el paciente, ¿no? Ahora, otra condición es que puede haber algún defecto, alguna fístula, una dehiscencia que está provocando este compromiso. Entonces, entramos a la cavidad, revisamos y hacemos un buen lavado, ¿no? Y cerramos con punto de contención. Punto de contención. Ese es el manejo de las dehiscencias. Una advertencia a la dehiscencia es cuando el paciente está con tos, está vomitando, ¿no? Y de repente vemos que en la herida, o sea, las gasas de la herida comienzan a tener una coloración de agua con sangre, o lo que se llama agua de carne, ¿no? Es decir, ese color medio sanguinolento. Entonces eso ya me está diciendo, acá hay un problema y hay que considerar la evisceración. Por eso que nosotros tratamos que nuestros pacientes entren en mejores condiciones y estar monitoreando para evitar complicaciones como estas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Luis Fernando, ¿alguna pregunta? María Rodríguez, ¿alguna experiencia, algún comentario? Todo claro, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, cualquier cosa que tuviesen, estamos comunicándonos. Cualquier inquietud, sobre todo los invito a que investiguen. Hay mucho para investigar en los hospitales. En el Hospital 2 de Mayo pueden investigar un montón de cosas. Estamos hablando un poquito de la patología, pero también van a ver, si seguramente van a los hospitales, van a ver lo que es otro tipo de patologías abdominales, que son los, ¿no? Que son los abdómenes abiertos, las laparostomías, ¿no? Que se ven de cuando, muy frecuentemente ustedes van a ver en un servicio de cirugía estos pacientes, ¿no? Las cirugías, los pacientes de hernias son frecuentes, sobre todo cuando estén ahora de externos, cuando estén internos. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces estamos con ustedes cualquier cosa para resolver las inquietudes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego.